Hoy trataremos la historia de una expedición que lo tuvo todo. Francisco Vázquez de Coronado recorrió miles de kilómetros buscando las 7 míticas ciudades de oro de Cíbola a través del norte de América. Pero lo que encontró fue muy diferente a lo que esperaba. Desde el impresionante Gran Cañón del Colorado hasta las infinitas praderas de Kansas, exploraremos cómo los españoles nombraron Texas por accidente, celebraron el primer Día de Acción de Gracias en tierras americanas o cómo un misterioso indígena al que los españoles llamaron el Turco los llevó a perseguir un sueño imposible. Así, en la primavera de 1540, mientras el ya legendario Hernando de Soto volvía de su fascinante expedición, de la que ya hemos hablado en otro vídeo, que si no lo has visto te lo dejo abajo en la descripción, otro español, Francisco Vázquez de Coronado, se preparaba para una nueva aventura en Norteamérica. Coronado sería el primer europeo en adentrarse en las praderas y ver los enormes rebaños de bisontes. Durante 2 años, recorrió miles de kilómetros firmando uno de los más impresionantes viajes de exploración. Coronado había sido nombrado gobernador de Nueva Galicia. Pero en un giro inesperado, en 1539, Fray Marcos de Niza, un misionero franciscano, regresó con noticias sorprendentes. Afirmaba haber avistado ciudades en el norte que brillaban como si estuvieran cubiertas de oro. Eran las famosas 7 ciudades de Cíbola, según él. La noticia encendió la imaginación de muchos, incluido el virrey de Nueva España. Si esas ciudades existían, significarían oro, tierras y gloria para España. Pero incluso si no las encontraban, la exploración del norte prometía igualmente nuevas tierras, más pueblos que evangelizar y una ampliación del territorio español. De este modo se tomó la decisión de organizar una expedición al norte, y la misión le fue confiada a Vázquez de Coronado. El plan era ambicioso: explorar tierras desconocidas, tomar contacto con los nativos, evangelizarlos y, si existía, conquistar el mítico reino de Cíbola. Así, el 22 de abril de 1540 comenzaba la gran aventura de Coronado, en lo que parecía ser una de las expediciones más grandiosas organizadas en Nueva España. Todo arrancó con ceremonias y un juramento sobre los evangelios de los expedicionarios. Coronado lideraba un pequeño grupo al frente, mientras el resto de la tropa, comandada por Tristán de Luna y Arellano, avanzaba más atrás. Junto a ellos, navegando por la costa del Pacífico, iba Fernando de Alarcón con 2 barcos de apoyo, encargados de explorar el río Colorado. Los números de esta expedición impresionaban para los estándares del Nuevo Mundo: 336 soldados, de los cuales 250 eran jinetes, y más de 1000 auxiliares indígenas. A esto se sumaban cerca de 1000 caballos y mulas y ganado para alimentar a la expedición. Entre los acompañantes también había mujeres como Francisca de Oces, María Maldonado y Luisa, una mujer indígena. Ya desde el principio, el calor, el polvo y los ataques de grupos indígenas no tardó en complicar el avance de la expedición hacia el norte, enfrentándose a terrenos desolados, con semanas de caminatas por paisajes áridos y hostiles. El destino soñado era Cíbola, la tierra descrita por Fray Marcos de Niza. Este territorio, ubicado en los actuales estados de Nuevo México y Arizona, estaba habitado por los pueblos Zuni, que según los relatos, vivían rodeados de riquezas inimaginables. Pero cuando llegaron a la región no había ni rastro de oro. Lo que encontraron fueron casas de adobe y caña, y los objetos que los nativos ofrecieron eran de cobre y no de oro o piedras preciosas. El primer asentamiento al que llegaron se llamaba Abiquiu, una aldea donde los nativos no recibieron demasiado bien a los españoles, obligándolos a entrar por la fuerza. En su informe al rey, Coronado describió las casas como estructuras de 2 o 3 pisos hechos de piedra y barro, bastante modestas en comparación con lo que esperaban. Las demás aldeas exploradas eran similares, con poblaciones que no superaban las 200 viviendas. La desilusión fue enorme. Fray Marcos de Niza, el hombre que había prometido maravillas, quedó completamente desacreditado. Coronado, con los hombres agotados y los recursos al límite, tuvo que enfrentarse a la realidad de que el sueño de encontrar un nuevo imperio, como el azteca o el inca, no era más que eso, un sueño. Sin embargo, aún quedaba una decisión por tomar: dar la vuelta y admitir el fracaso o seguir explorando. La historia estaba lejos de terminar. Los españoles no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Los indígenas les contaron que más al noroeste había otras ciudades. Con la esperanza de encontrar algo que valiese la pena, Coronado y su equipo siguieron avanzando. Lo que hallaron, sin embargo, fueron pequeñas aldeas que llamaron rancherías, habitadas por pueblos nómadas, que vivían en tiendas de cuero. No había ni rastro de riqueza. La comunicación fue otro problema importante. A diferencia de expediciones como la de Hernán Cortés, no tenían intérpretes, y las tribus hablaban lenguas tan diferentes entre sí que incluso entre nativos era difícil entenderse. Así que improvisaron con gestos. Por ejemplo, los locales repetían
Texai, Texai, que significaba amigos. Pero los españoles pensaron que se referían al nombre del lugar. Así surgió el nombre de Texas. Sin embargo, todavía había rumores de algo al noroeste. Un gran río. Coronado envió a García López de Cárdenas con un pequeño grupo de hombres para investigar. Tenían 80 días para cruzar el desierto y volver. Tras 20 jornadas de marcha, llegaron a un impresionante espectáculo de la naturaleza, el Gran Cañón del Colorado. Aunque no sabían qué era exactamente, estaban asombrados. Con sus 290 kilómetros de longitud, casi 2 kilómetros de profundidad y una anchura de hasta 14 kilómetros, el lugar los dejó sin palabras. Intentaron descender por sus gargantas para llegar al río, pero la tarea resultó imposible. Lo llamaron Tizón, sin imaginar la magnitud de lo que habían descubierto. Era agosto de 1540. Mientras tanto, Fernando de Alarcón, que había salido con 2 barcos para seguir el avance de Coronado desde el mar, navegaba por el río Colorado. Exploró la desembocadura del río y lo remontó en pequeñas barcazas hasta llegar al río Gila. Al no encontrar a nadie de la expedición, dejó una cruz y unos escritos junto a un árbol, con la esperanza de que otros españoles los encontraran. Fue el primer europeo en llegar a lo que hoy son los estados de Arizona y California. Curiosamente, los escritos de Alarcón fueron encontrados por Melchor Díaz, uno de los sargentos de Coronado, pero nunca llegó a entregarlos ya que murió durante el viaje de regreso al campamento. Y es en medio de este caos que aparece un personaje peculiar, un jefe indígena que vivía a unas 70 leguas al este, en lo que hoy sería Texas. Su apariencia le llamó la atención a los españoles porque tenía bigote, algo no muy común entre los nativos, así que lo llamaron Bigotes. Este jefe indio no solo ofreció regalos, sino que también invitó a los españoles a visitar su poblado. Coronado envió a Hernando de Alvarado para investigar, y lo que éste reportó cambió el ánimo del grupo. Describió tierras fértiles y abundancia de ganado. Además, en esa región conocieron a un indígena que les habló de grandes tesoros en otras tierras. Así que los españoles decidieron pasar el invierno en la zona, cerca de lo que hoy es Pecos, en Texas, ya que parecía que la expedición todavía tenía algo más que ofrecer. Además, en pleno invierno de 1540, la expedición de Coronado escuchó algo interesante. Un indígena apodado el Turco, por su apariencia exótica, apareció contando un relato fascinante. Decía ser originario de Florida y haber sido cautivo de varias tribus hasta llegar allí, pero además describía un lugar llamado Quivira, una ciudad que, según él, se encontraba en las orillas de un río inmenso, tan ancho que medía 2 leguas. En Quivira, decía, el rey dormía en una hamaca rodeado de campanillas de oro. Coronado, que no era tonto, le pidió pruebas. El turco le aseguraba que los jefes de Cicuye tenían objetos de Quivira, pero cuando Coronado pidió a Bigotes que entregara estos objetos, pues resultó que no existían. A punto estuvieron los españoles de terminar en conflicto con los nativos. Con la llegada de la primavera de 1541, Coronado y su gente retomaron la marcha. Durante meses avanzaron hacia el este, siguiendo las indicaciones del turco. El paisaje que atravesaron era impresionante. En el camino, llegaron al cañón de Palo Duro, en lo que hoy es Texas, un escenario que después se haría icónico en películas del oeste. Allí celebraron el Día de la Ascensión del Señor, con una misa oficiada por Fray Juan de Padilla, para agradecer por la comida y el agua que habían encontrado. Este evento se considera el primer Día de Acción de Gracias, celebrado en lo que hoy es Estados Unidos. Mientras cruzaban el río Pecos, los españoles fueron testigos de algo increíble. Manadas de bisontes que parecían no tener fin. Los europeos nunca habían visto animales así, y la visión de aquellos gigantes les quedó grabada. En el camino se encontraron con unos nativos que decían haber visto a otros españoles. No tenían ni idea de quién estarían hablando. Hoy sabemos que probablemente se trataba de Cabeza de Vaca y los otros supervivientes, de cuya fascinante aventura ya hemos hablado en otro vídeo. Era octubre de 1541. Habían recorrido unos 5.500 kilómetros desde que habían salido de México y por fin llegaban a Quivira. Lo irónico es que no se parecía en nada a lo que había descrito el turco. En su carta al rey, Coronado relataría que Quivira no eran más que aldeas primitivas con casas hechas de paja. Ni oro, ni reyes en hamacas. Los nativos vivían moviéndose de un lugar a otro, siguiendo a los bisontes. Coronado cumplió las órdenes del rey de tratar bien a los indígenas, evitando maltratos innecesarios, pero la frustración de los hombres era evidente. Todo lo que Fray Marcos había contado era falso. 25 días estuvieron en Quivira explorando la zona, buscando algo que pudiera ser valioso para la corona, pero no había absolutamente nada. La expedición había recorrido cientos de leguas alrededor de Cíbola, enfrentando el clima, la falta de alimentos, sufriendo un sinfín de ataques de indígenas,
Y todo por la esperanza de encontrar un imperio como encontró Cortés o Pizarro. Quivira no les daría la gloria que esperaban. Pero la expedición dejó tras de sí un conocimiento invaluable sobre los inmensos territorios de Norteamérica. El legado de Coronado no iba a estar marcado por riquezas o conquistas, sino por la apertura de un camino hacia lo desconocido. En octubre de 1541, cuando Coronado estaba en Quivira, los nativos le contaron que al sureste había un gran río, el Missouri. Pero después de tantos meses de decepciones, Coronado tomó una decisión práctica: no ir. El frío, las lluvias y el agotamiento de su grupo lo llevaron a evitar un nuevo viaje que, en su mente, no sería más que otra pérdida de tiempo. Irónicamente, en ese preciso instante, Hernando de Soto y sus hombres estaban a solo 400 kilómetros al este, explorando las tierras del actual Mississippi. El caso es que ninguno de los dos sabía de la existencia del otro, por lo que este posible pero a la vez imposible encuentro ha entrado en los anales de las curiosidades y paradojas de la historia. De este modo, se decidió dar por terminada la expedición y regresar a casa. Habían atravesado Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas, recorriendo miles de kilómetros durante más de 2 años. De los más de 300 hombres que salieron de México, apenas un centenar logró regresar. La tragedia no fue mayor por organizar la marcha Coronado, dividiendo a los hombres en pequeños grupos. Estos debían ser lo bastante fuertes para defenderse de ataques indígenas, pero ligeros para asegurar su supervivencia. Sin esa estrategia, el desenlace habría sido mucho peor. A pesar del enorme desastre que resultó ser la expedición, había descubierto y cartografiado inmensos territorios que pronto atraerían a los primeros colonos europeos. Al resto de los protagonistas de esta historia, el destino les reservó finales muy dispares. Fray Juan de Padilla, movido por su fe, decidió quedarse en Cicuye para evangelizar a los indígenas. Su empeño le costó la vida. Murió mártir en esas tierras desconocidas. Fray Marcos de Niza, en cambio, no tenía la misma determinación. Volvió vivo, pero muy debilitado, y pasó sus últimos años desacreditado por sus historias. Murió en 1558, olvidado y sin el prestigio con el que había iniciado la expedición. Coronado murió en 1554, con solo 44 años, joven para los estándares de la época, pero con una experiencia vivida que pocos podrían igualar. Se llevaba consigo las imágenes de un mundo inexplorado que ningún otro europeo había visto antes. Abrió el camino hacia un norte desconocido, que eventualmente cambiaría la historia del continente. Si te ha gustado, deja tu comentario, ya que me harías un gran favor también compartiéndolo.